En este ejercicio como tal, nosotros podemos validar de que tenemos una ecuación diferencial de tercer orden. Aquí miramos que hay una tercera derivada, es lineal, no homogénea, está igualada a 100x al cuadrado y me dan unas condiciones iniciales. Como primera medida, lo fundamental es iniciar a trabajar con la parte izquierda de la igualdad, que es la parte homogénea. Si nosotros tomamos la parte izquierda de la igualdad, tendríamos que tercera derivada menos 6y, aquí segunda derivada, más 11y, primera derivada, menos 6y es igual a 0. La parte izquierda. Ahora, esas y que tenemos aquí, convirtámoslas en m y hagamos de esto una expresión algebraica. ¿Cómo lo haríamos? Tan sencillo como tener esta y, que es m, tercera derivada, sería m a la 3, menos 6y sería m, segunda derivada, o bueno, al cuadrado, ¿no? Esta 2 no iría sino a la 2, más 11, esta y que tenemos aquí, en m, como primera derivada, menos 6, como aquí no hay derivada, lo dejamos solito, e igualamos a 0. Básicamente quedaría esa forma, la parte homogénea, colocar los términos, igualarlo a 0, y construir esta expresión algebraica, que simplemente es tercera derivada de y, sería m a la 3, menos c, 6 por y, segunda derivada, que haría menos 6m al cuadrado, más, acá hay una derivada, 11m, menos 6, no hay derivada, igual a 0. Sencillo. Solo reemplazar el valor de y por m, básicamente. Donde hay derivada, aquí como no lo hay, pues no lo colocamos. Eh, Aquí, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, tendríamos que construir, encontrar, digamos así, las raíces. Como sabemos que es tercer orden, quiere decir de que hay tres raíces en este ejercicio. ¿Cómo los encontramos? Por medio de la división sintética para bajarle un orden a esta expresión y poder factorizar más fácil y encontrarlas. Miren, colocamos P igual, colocamos el número que está independiente, en este caso este 6 que tenemos aquí, P igual a 6, y colocamos por qué números es dividido que me dé como resultado un número entero. Si nosotros miramos, tendríamos el 1, puesto que 6 dividido en 1 me da 6, tendríamos el 2, puesto que 6 dividido en 2 me da 3, tenemos el 3, puesto que 6 dividido en 3 me da 2, y tenemos el 6, puesto que 6 dividido en 6 me da 1. Tomamos el valor de 6 positivo, no tenemos en cuenta ese negativo, y buscamos los números que dividirlo, al dividirlo, me dé número entero. Básicamente así. Ahora hacemos lo mismo con el Q, que en este caso es el numerito que acompaña a la m a la 3. En este caso es 1 y casi por lo general siempre va a ser 1. Por consiguiente, que un número, tenemos el 1, colocamos el 1 que nos acompaña a la m, y un número que dividan en 1 me da número entero, pues solo tendríamos el 1, puesto que 1 dividido en 1 me da 1. No podríamos, por ejemplo, aquí en la P colocar el 4, porque 6 dividido en 4 no me da un número entero, me da un número decimal, entonces no serviría. Básicamente es así. Por consiguiente, para la división sintética, nosotros aquí dividimos este por este y ese es el número que tenemos que dar o las posibilidades que tenemos. Ya miramos cómo lo hacemos. 1 dividido en 1 me da 1, 2 dividido en 1 me da 2, 3 dividido en 1 me da 3 y 6 dividido en 1 me da 6. Por consiguiente, esas son las posibilidades. ¿Cómo hacemos para saber, digamos, de que acá es un número muy grande, de que tenemos todas las posibilidades? El inicio por el final vamos a multiplicando. Si nosotros multiplicamos 6 por 1, nos da 6. Y si multiplicamos lo interno, que es 3 por 2, nos da 6. Por consiguiente, el 6 es igual a este 6. 6 por 1 me da 6. 2 por 3 me da 6. 6 es igual a 6. Eso quiere decir de que acá están todas las posibilidades enteras que podemos encontrar. Teniendo en cuenta como si aquí fuese un número muy grande, tendríamos que hacer eso. El primero por el final y todos esos resultados, y lo cerrando, nos va dando igual o dando el mismo número. Entonces, ¿qué posibilidades tendríamos? Esto es más menos, tendríamos el 1 positivo, el más menos sería menos 1, aquí igual tendríamos el 2, el menos 2, el 3, el menos 3,
el 6, el menos 6, por consiguiente 8 posibilidades. Cuando digo esas posibilidades, ¿en qué consiste? Cuando nosotros aquí construimos la división sintética, colocamos los valores que acompañan aquí, digámoslo así, que están en este lado, que acompaña la m a la 3 o m al cubo, el 1, que es el que está ahí, que acompaña a la menos 6, acá, perdón, estamos en la algebraica, que acompaña aquí a la m al cuadrado, es el menos 6. Colocamos los numeritos que acompañan. Que acompaña al 11m, pues el 11 más 11. Y que acompaña a esta y de aquí, el menos 6. M a la 3 es el 1, menos 6, 11, menos 6. Entonces, ahí es donde va la consulta. ¿Por qué dividimos esto para que aquí no tengamos un residuo? Pues sencillamente los números que tenemos aquí o las posibilidades, puede ser el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 6, el menos 6. Cualquiera de esos numeritos funciona aquí. Lo ideal es empezar por el primero que nos da, o sea, el 1 positivo. Dividimos por 1, aquí hacemos la lineecita o la línea que acompaña. Entonces, 1 en 1, pues 1 lo colocaríamos aquí, como si lo bajáramos. Casi siempre por lo usual, aquí va m a la 3, o como si tuviéramos una tercera derivada aquí. O sea, siempre, casi siempre se encuentra el 1. Si no, pues sencillamente, pues cuánto 1 en esto y bajamos el mismo número. Sencillo. 1 en 1, 1. Entonces, 1 por 1 me da 1. Menos 6 más 1 me da menos 5. Menos por más, menos. 5 por 1, 5. Menos 5. A 11 le quito 5, o 11 positivos menos 5, me da 6. A 6 por 1 me da 6. Colocaremos acá. Y menos 6 más 6 me da 0. Por consiguiente, no tenemos un residuo, ya que el numerito que nos dio aquí es 0. Y como ese numerito que nos da aquí es 0, quiere decir de que el 1 cumple la condición. Si por consiguiente aquí nos da un número, quiere decir de que el 1 no es, entonces vamos a ensayar con el otro número, que es menos 1, si no, pues pasamos al otro, que es el 2, si no, pues a menos 2, si no, al 3, al menos 3, así seguir sucesivamente hasta que aquí nos dé 0. Nos dé 0. Entonces, en eso consiste, tenemos que buscar ese numerito. Al tener esto, quiere decir de que le bajamos un término. Vean, aquí si queremos, esto sería, digámoslo así, bueno, aquí iría menos m a la 3, este es menos, este es el que es m a la 2, este es el que es m, y este es el independiente. Si quiere lo ponemos así. ¿Cómo factorizamos? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. ¿Qué número colocamos ahí? Colocamos m como condición, va así, no cambia, m, y colocamos el número que tenemos aquí dividiendo, sea cual sea el número, y lo colocamos negativo. En este caso, pues menos 1. Ponemos el menos 1 aquí. Quedaría de esa forma. Ahora, abrimos otro paréntesis y colocamos los números como bajaron de orden. Este que estaba como m a la 3 o m al cubo, este mismo de aquí, m al cubo, quedaría como m a la 2. Este que en un inicio era menos 6m al cuadrado, vean, menos 6m al cuadrado, bajó de orden, por consiguiente quedaría menos 5, el número que nos dio aquí, y 1 menos sería m, no m a la 2, sino m, bajó, quedaría menos 5m. Este que teníamos aquí, que era 11m, es el mismo de aquí, 11m, bajó de orden, bajó 1, por consiguiente ya la m no estaría y quedaría 6, el número que tenemos aquí. Cerramos paréntesis, y este que teníamos como menos 6, pues número independiente, pues quedó como residuo 0, entonces no se coloca. Entonces así lo bajamos de orden y queda de esta manera. Estaríamos factorizando. Pero esto de aquí, acuérdémonos de que como es tercera derivada, son 3 raíces que tenemos que hallar. Hasta el momento, pues tendríamos una raíz, la que tenemos aquí. Aquí podemos factorizar. Usualmente entonces colocamos
Usualmente, pues, muchos de los ejercicios conllevan a esta manera, a esta forma. No los mismos números, pero sí el mismo esquema. M-1, que es el primero que tenemos, lo que hacemos es bajarlo en el paréntesis. Igual. Y aquí abrimos paréntesis y factorizamos. ¿Cómo lo hacemos? Vean. Abramos doble paréntesis. Es el método. Este m al cuadrado, sacamos la raíz en lado de los paréntesis, nos quedarían m por m. M por m, m al cuadrado. En el primer paréntesis colocamos el primer signo que encontramos en esta expresión, que es el menos. Y en el segundo paréntesis colocamos la multiplicación de esos signos, que es menos por más, menos. O sea, menos 5, el símbolo que acompaña el menos 5, por el símbolo que acompaña el 6. Menos por más, menos. Y en este colocamos el primero que encontramos, que en este caso acompaña m. Ahora, un número que multiplicado me dé 6 y sumado me dé menos 5. En esas condiciones nosotros encontraríamos el 3 y el 2. ¿Por qué? 3 por 2 me da 6 y menos 3 más menos 2, recuerde que sumado me da menos 5, entonces menos 3 más menos 2 me daría menos 5. Con eso tenemos 3 paréntesis, lo que equivaldría a tener 3 raíces. Entonces, colocamos la primera raíz, m menos 1 sería igual a 0, esto lo igualamos a 0, que es el cerito que traemos de aquí, el cerito. Por consiguiente, m es igual a 1. La siguiente raíz, tenemos de que m menos 3 es igual a 0. Si pasamos el 3 al otro lado, a sumar, 0 más 3 me da 3. Por consiguiente, la segunda raíz me queda que m es igual a 3. Sacamos el tercer paréntesis, tenemos de que m menos 2 es igual a 0. Por consiguiente, si pasamos ese menos 2 al otro lado, pasaría a sumar y 0 más 2, pues me da 2. Por consiguiente, m es igual a 2. De esta forma que tenemos 3 raíces, que son las 3 raíces que estábamos encontrando, porque ahí es una ecuación diferencial de tercer orden. Raíz 1, m es igual a 1. Raíz 2, m es igual a 3. Y raíz 3, m es igual a 2. ¿Cuál es la finalidad de esas raíces? Es encontrar la ecuación homogénea o la ecuación diferencial homogénea. En este caso es un número entero. Nos queda la forma de Euler, n por x. Por consiguiente, la solución de esto, y, solución homogénea, es igual a la constante 1 por Euler. Tomamos la primera raíz, que es 1, quedaría 1 por x, perdón, 1 por x, sí, sería x, de esta forma, entonces me quedaría constante 1 Euler a la x. La siguiente, constante 2 por Euler elevado, en este caso n, sería la raíz 3 por x, entonces quedaría 3x. Y la última, constante 3 por Euler elevado a la tercera raíz, en este caso es 2, quedaría n por x, o sea, 2 por x. Ya con esto, ahora sí, llega algo fundamental que tenemos que hacer en este proceso, que es tener en cuenta los valores iniciales. Tenemos 3 valores iniciales y el segundo valor inicial que nos piden, o el tercer valor inicial, nos dicen de que la segunda derivada cuando se evalúan ceros igual a 1. Tenemos hasta la segunda derivada, es el máximo valor inicial. Aquí puede haber una tercera derivada. En este caso el máximo valor inicial en derivada, digámoslo así en ese orden, es segunda derivada. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Derivar la ecuación diferencial homogénea que tenemos hasta el momento. Tenemos que derivar esto. Entonces, si aplicamos la primera derivada de esta ecuación diferencial homogénea que obtuvimos, quedaría constante 1 por Euler elevado a la x, me queda igualito, constante 1 por Euler elevado a la x. La derivada de un Euler elevado a la x, y acá hay una constante, me da igual, o de la misma forma, baja, no altera nada, más
La derivada de la constante 2 por Euler elevado a la 3x, básicamente este 3 que acompaña a la x bajaría y quedaría 3 por la constante 2 Euler elevado a la 3x. Aquí, más constante 3 por Euler elevado a la 2x. Básicamente bajaríamos el 2, quedaría 2 por la constante 3 por Euler elevado a la 2x. Como ven en la primera derivada, lo único que hice fue bajar el número entero que acompaña a esa x. En este caso es 1, en este caso es 3, en este caso es 2. Ahora tenemos que hacer la segunda derivada. La segunda derivada de la ecuación homogénea, que equivaldría a ser una derivada de esa derivada que allá hallamos, ¿cierto? Es igual. Entonces apliquemos la segunda derivada o derivemos esto que ya está derivado. Perdónenme la redundancia. Segunda derivada es igual. Constante 1 por Euler elevado a la x me queda igual. Constante 1 por Euler elevado a la x. Más, aquí multiplica el número aquí por el que está elevado. Entonces 3 multiplicado por 3 me da 9 y me quedaría el resto igual por constante 2 por Euler elevado a la 3x. Más, la derivada de 2 por la constante 3 por Euler elevado a la 2x me da igual que tener 2 por 2, 4. Entonces 4 por la constante 3 por Euler elevado a la 2x. Ya con eso tenemos hasta la segunda derivada. Y ahora, tenemos la ecuación homogénea que obtuvimos como primera medida, su primera derivada y su segunda derivada. Y tenemos unos valores iniciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar esos ceros, igualarlos en cada una de ellas. Miren, tenemos la primera, la ecuación homogénea original. YH es igual a la constante 1 por Euler elevado a la x, más la constante 2 por Euler elevado a la 3x, más constante 3 por Euler elevado a la 2x. Acá lo que hice fue transcribir la homogénea original. Como vemos, aquí reemplazamos por 0 esa ecuación sin derivar y igualamos a 1. Entonces, y cuando es 0 es igual, reemplazamos las x por 0, tendríamos constante 1 por Euler a la 0, más constante 2 por Euler a la 3 por 0, más la constante 3 por Euler a la 3 por 0. El paso a seguir es igualar esto a lo que nos da el primer valor inicial. Vean, la original es igualado a 1. Entonces colocamos de que aquí es 1 igualado a ese resultado que tenemos aquí, a lo que tenemos aquí. Entonces, Euler elevado a la 0 me da 1, y ese 1 multiplicado por la constante 1, pues me da la constante 1, más 3 por 0 me da 0, Euler elevado a la 0 me da 1, y 1 multiplicado por la constante 2, pues me da la constante 2, más, aquí es un 2, 2x, entonces 2 por 0 me da 0, Euler elevado a la 0 me da 1, y la constante 3 multiplicada por 1 me da la constante 3. Entonces, 1 es igual a la constante 1 más la constante 2 más la constante 3, que organizándolo sería constante 1 más constante 2 más constante 3 es igual a 1. Ahora, colocamos nuestra segunda, o la derivada de la ecuación original homogénea. En este caso es su primera derivada, que nos dio constante 1 por Euler elevado a la x, más 3, constante 2 por Euler a la 3x, más 2 por constante 3 por Euler elevado a la 2x. Entonces, colocamos lo que nos dio aquí como primera derivada, transcribí y reemplazamos por el valor inicial que tiene la primera derivada. Miren, es igual a 1. Hacemos lo mismo, en la x la colocamos como 0 y igualamos a 1. Lo podemos hacer aquí de una vez. Entonces 1 es igual a la constante 1 por Euler elevado a la 0 más 3 por la constante 2 por Euler elevado a la 3 por 0 más 2 por la constante 3 por Euler a la 2 por 0. Entonces 1 es igual
Euler a la 0 me da 1, constante 1 por 1 me da constante 1, más 3 por 0 me da 0, Euler elevado a la 0 me da 1, 1 multiplicado por la constante 2 me da la constante 2, por consiguiente tenemos de que 3, constante 2. El 3 que multiplica esa constante 2, que no sabemos cuál es, o qué valor tiene, por ahora, más 2 multiplicado por 0 me da 0, Euler elevado a la 0 me da 1, 1 multiplicado por la constante 3 me da la constante 3, y aquí tendríamos de que 2 multiplica la constante 3. Por consiguiente, aquí organizando sería que la constante 1 más 3 que multiplica la constante 2 más 2 que multiplica la constante 3 es igual a 1. Tendríamos nuestra segunda ecuación. Ahora, tomamos la tercera, o esa segunda derivada de la ecuación homogénea original, que es constante 1 por Euler elevado a la x, más 9 por la constante 2 por Euler elevado a la 3x, más 4 por la constante 3 por Euler elevado a la 2x, y reemplazamos por la ecuación, el valor inicial que nos dan aquí, segunda derivada, evaluada en 0 es 1. Aquí podremos colocar 1 es igual a la constante 1 por Euler, la x reemplazada por 0, más 9 por la constante 2 por Euler, aquí 3 por 0, más 4 por la constante 3 por Euler, y aquí 2 por 0. Entonces, 1 es igual, Euler elevado a la 0 me da 1, constante 1 por 1 me da constante 1, más 3 por 0, 0, Euler elevado a la 0 me da 1, 1 por la constante 2 me da la constante 2, entonces nos quedaría que 9 multiplica la constante 2, más 2 por 0, 0, Euler elevado a la 0 me da 1, 1 por la constante 3 me da la constante 3, entonces me quedaría que 4 que multiplica la constante 3. Ya organizando, constante 1 más 9 por la constante 2 más 4 que multiplica esa constante 3, esto es igualado a 1. Entonces ya tendría los tres valores para armar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo nos quedaría el sistema de ecuaciones? Nos quedaría constante 1 más constante 2 más constante 3 es igual a 1. Y aquí constante 1, o sea la segunda que tenemos acá, más 3 por la constante 2 más 2 por la constante 3 es igual a 1. Y la tercera, constante 1 más 9 por la constante 2 más 4 por la constante 3 es igual a 1. El paso a seguir es resolver el sistema de ecuaciones que planteamos. En este caso, pues lo más aconsejable sería utilizar Gauss-Jordan. Colocaríamos el número que acompaña aquí, sería 1, 1, 1, 1, 3, 9, 1, 2, 4, y todo igualado a 1. Como vemos, aquí tenemos 1 que acompaña la constante 1, más 1, 1, aquí tendríamos 1, 3, 2, 1, 9, 4. Con eso construimos la matriz, esto igualado a 1, igualado a 1. La idea sería utilizar Gauss-Jordan para obtener el valor de la constante 1, el de la constante 2 y el valor de la constante 3. En este caso, pues para minimizar tiempo, voy a hacer uso de la calculadora. Aquí colocaremos los valores. Y tenemos el primer valor, en este caso sería la constante 1, será igual a 1. La constante 2 sería 0. Y la constante 3, z, sería 0. Por minimizar tiempo, realmente yo utilicé el Gauss-Jordan y obtuve estas mismas, digámoslo así, estos mismos valores. Pero la idea es minimizar el tiempo ya que el video se me está extendiendo mucho. Entonces, tenemos la constante 1 igual a 1, constante 2 igual a 0, constante 3 igual a 0.
resuelto por Gauss-Jordan, llamémoslo así, pues en este caso ayuda a la calculadora. Y como tal, ahora tenemos que colocar nuestra ecuación homogénea original, que es la siguiente. Constante 1 por Euler a la x más constante 2 por Euler a la 3x más constante 3 por Euler a la 2x. Si nosotros reemplazamos ese valor de las constantes por lo que obtuvimos, resolviendo el sistema de matrices, tenemos de que YH es igual, esa constante 1, que en este caso nos dio 1, nos multiplica Euler a la x, como tal aquí obtendríamos Euler a la x, más constante 2 que nos dio 0, que multiplica Euler elevado a la 3x, pues todo esto nos quedaría 0, ya que lo que multiplica la constante 2 es 0, más, y esta constante 3 que me multiplica Euler elevado a la 2x, hallamos que es 0. Si nosotros hacemos esto multiplicando por el 0, pues todo esto nos daría 0. Por consiguiente, la ecuación homogénea nos quedaría como Euler elevado a la x. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Nosotros tenemos aquí la parte no homogénea, que es 100x a la 2. Tenemos que encontrar la ecuación característica. Entonces, para 100x a la 2, hay que proponer una solución, llamamos así, solución particular de esto. Aquí como tal este x al cuadrado por tablas nos quedaría de la forma ax al cuadrado más bx más c, como si fuera una función cuadrática. Y este siempre lo ignoraríamos por ahora. Entonces quedaría a x al cuadrado más bx más c. Esa sería, digamos así, nuestra solución particular. Ax al cuadrado quedaría igual, x al cuadrado, y él la representa aquella constante, más lo que se antepone a x al cuadrado, que sería una constante multiplicado por x, ya que esto sería elevado a la 1, baja un nivel, más bx más, y si baja esto un nivel, quedaría solo la x, o bueno, valor 0, y aquí pues la constante c. No podríamos colocar a otra vez o b, porque aquí no se nos repetiría los términos. Entonces quedaría ax al cuadrado más bx más c, por tabla de propiedades de ecuaciones particulares, se encuentra de esta forma. También lo podemos hallar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tomar esta, digamos, la ecuación particular o solución particular que tenemos y tenemos que derivarlo. ¿Y cuántas veces lo derivamos? No tenemos que derivarlo hasta la segunda derivada, como se dio en las condiciones iniciales, sino tenemos que derivarlo de acuerdo al máximo, la máxima derivada que encontremos aquí en la parte homogénea. Como vemos, la máxima derivada que hay es tercera derivada, por consiguiente tenemos que hallar la tercera derivada de esta solución o esta ecuación particular que tenemos hasta el momento. Entonces, si nosotros hallamos la primera derivada, si obtenemos la primera derivada de esto, nos quedaría ax al cuadrado. Derivamos ax al cuadrado, nos queda 2ax más derivada de bx, nos daría b, y derivada de c no habría. La segunda derivada, derivada de 2ax, nos quedaría 2a más la derivada de b no habría, quedaría solo 2a. Y hallando esa tercera derivada, nos queda que la derivada de 2a nos da 2. Por medio de tablas o propiedades, encontramos la solución particular, que es esta, la que proponemos, y de acuerdo al máximo rango que tenemos, la máxima derivada que haya en esa parte homogénea, así derivamos. En este caso hay una tercera derivada, entonces derivamos 3 veces esto: primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Al tener esa tercera derivada, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Tomamos la ecuación original, cuando iniciamos el problema, lo que nos plantearon, que es la de aquí. ¿Qué tenemos? Vean.
tercera derivada de y menos 6y, segunda derivada. Voy a transcribir. Básicamente esta es la ecuación que nos dieron originalmente, cuando iniciamos el procedimiento. Entonces, tercera derivada. ¿Qué nos dio una tercera derivada de esa ecuación particular? 2. Hacemos el reemplazar. 2. Menos 6. Se coloca igual. 6. Y entre paréntesis, esa segunda derivada. ¿Cuánto es? Lo que tenemos aquí. 2a. Más 11. Que me multiplica. Acá hay una primera derivada. ¿Cuánto nos dio una primera derivada? Vean, 2ax más b. 2ax más b. Menos 6 por y. ¿Cuánto nos da y? Esa ecuación particular sin derivar, o sea, la original que planteamos, que es la que está aquí, ax al cuadrado más bx más c. Y todo eso igualado a 100x elevado a 2, que me quedó muy... Aquí lo que va a hacer es organizarlo. Organizar nuevamente. Vamos a organizarlo. Lo que obtuvimos. Nos queda 2 menos 6 que nos multiplica 2a más 11 que nos multiplica 2ax más b menos 6 que nos multiplica ax al cuadrado más bx más c. Todo igualado a 100x al cuadrado. Entonces 2 nos queda igual. Menos por más, menos 6 por 2a nos quedaría menos 12a más 11 por 2ax nos quedaría 22ax más 11 por b nos quedaría 11b menos por más menos 6 por ax al cuadrado nos quedaría menos 6ax al cuadrado menos por más menos 6 por bx nos quedaría menos 6bx menos por más menos 6 por c nos quedaría 6c. Ahora, ya teniendo esto, lo que tenemos que hacer es buscar todo esto igualado a 100x al cuadrado. Igualado a 100x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Buscar qué término de los que tenemos aquí podemos igualar. El 2 no, menos 12a tampoco, más 22ax tampoco, más 11b tampoco, este sí, puesto que menos 6a x al cuadrado. Y aquí en lo que igualamos también tiene x al cuadrado. Por consiguiente, este x al cuadrado con este x al cuadrado, vean, son semejantes, igualaríamos lo otro. Entonces nos quedaría que menos 6a es igual a 100. Despejando esto nos quedaría que a es igual a 100. Y este menos 6 que multiplica pasar al otro lado a dividir, quedaría menos 6. Por consiguiente a es igual a menos, puesto que este menos que está en el denominador también afectaría aquí arriba, quedaría menos. Y aquí podríamos simplificar mitad de 150, mitad de 6, 3, nos quedaría menos 50 tercios. Ya con eso encontramos el valor de A. Ahora miramos en lo que nos queda de esta expresión. Si quiere lo podemos transcribir nuevamente. Lo que nos queda es 2 menos 12a más 22ax más 11b menos 6bx menos 6c. ¿Qué podemos hacer ahorita?
tenemos un valor de menos 6c, esto lo podemos igualar a 0 y obtenemos el valor de c, sencillo. Aquí tenemos dos valores o dos incógnitas, b y x, por consiguiente tenemos que hallar la una o la otra. Aquí tenemos 11b, no tenemos el valor de b, aquí hay una x, tenemos que hallar el valor de a, ya lo tenemos, por consiguiente encontraríamos x, entonces sí podríamos hacerlo de aquella forma. Si nosotros aquí tenemos 2 menos 12a, vamos a colocar la ecuación hasta donde podamos sustituir, más 22 ax, y eso lo igualamos a 0. 2 menos 12a más 22ax igualaba a 0. Como ya tenemos el valor de a, podemos encontrar la incógnita de x. Entonces, 2 menos 12, ¿a cuánto vale? Menos 50 tercios, menos 50 dividido en 3, más 22a, que vale menos 50 sobre 3 por x es igual a 0. Si nosotros resolvemos esta primera parte de aquí, obtenemos de que esto nos da 202 positivos, y resolviendo esta parte de aquí, es una multiplicación de fraccionarios, por consiguiente 22 más por menos me daría menos, 22 multiplicado por 50, 1100, y acá hay un 1, 1 multiplicado por 3, nos da 3, x de igual a 0. Para despejar eso, tendríamos de que x, el que está aquí, es igual, este 202 que está sumando pasaría al otro lado a restar, igual a menos 202, aquí le pondríamos pues un 1, es imaginario pero está ahí, y este menos 1100 dividido en 3 que multiplica, pasaría al otro lado a dividir, por consiguiente esto lo dividiríamos en menos 1100 sobre 3. Sí, no, 1100 sí, sobre 3. Ley de la orejita. 202 lo multiplicaríamos por 3 y 1 sobre 1100. 202 por 3 me da menos, menos por más menos 606 sobre 1 por menos 1100, pues me quedaría menos 1100. Simplificando, mitad de 606 sería 303 y mitad de 1100 sería 550, menos con menos me daría un valor positivo. Tendríamos de que 303 sobre 550. Con eso tendríamos el valor de x. ¿Qué seguiría ahí? Tenemos el valor de a y el valor de x. Encontramos el valor de x. Ahora podemos sustituirlo en la siguiente expresión. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, tenemos lo que sigue. Ya esto lo solucionamos. Tenemos el valor de a de x. Y aquí tenemos el valor de b. Entonces tenemos de que 11b menos 6bx y lo igualamos a 0. Esa es la parte de seguir o el orden que llamamos de la ecuación. Vean, 11b menos 6bx. Ya el valor de x lo tenemos, que es 303 sobre 550. Entonces 11b menos 6 que multiplica b, que nos multiplica 303 sobre 550, eso igualado a 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación, o esto que tenemos aquí, tenemos como conclusión de que b nos da un valor 0. Seguimos viendo el orden y tenemos lo que sigue, que es menos 6c.
Entonces, menos 6c, que es igual a 0, por consiguiente c es igual por consiguiente este menos 6 que está multiplicando pasará al otro lado a dividir y 0 dividido en menos 6 pues nos da 0. Por consiguiente c es igual a 0. Si nosotros vemos que la solución general es tener la suma de la solución homogénea más la solución particular. ¿Cuánto nos dio una solución homogénea? La solución homogénea la obtuvimos y nos dio Euler elevado a la x. Aquí la tenemos. Euler elevado a la x. Fue la solución homogénea que obtuvimos. ¿Y cuál es la solución particular? La solución particular es reemplazar los valores que obtuvimos de esa ecuación particular pues que obtuvimos. En este caso la que nosotros planteamos, que era la de aquí, ax al cuadrado más bx más c. Entonces es ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reemplazar esos valores. Aquí, ¿cuánto nos dio A? A nos dio menos 50 sobre 3. Y colocamos el x al cuadrado, que está aquí. Más bx. Pero ¿cuánto nos dio b? B nos dio 0. Hallamos el valor de x, pero ¿cuánto nos da b? Vean, b vale 0. Entonces más 0 más c. ¿Y cuánto vale c? C vale 0 también, vean. Entonces 0. ¿Qué nos quedaría? De que la ecuación particular es menos 50 sobre 3 x al cuadrado. Y sabemos que la solución general es la suma de la solución homogénea que nos dio Euler a la x más la solución particular, que en este caso es esto. Entonces nos quedaría que la solución es igual a Euler elevado a la x más lo que está aquí, pero más por menos, pues nos da menos 50 sobre 3 x al cuadrado, más 0 no irían, entonces tendríamos de que esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial que nos planteamos al inicio.